Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Serie Principios de vida que nos ayudan a vivir, en el día número 12. Ahora vamos a ver qué otros principios estipulados en la palabra de Dios nos seguirán ayudando precisamente para vivir como Dios desea, como Dios nos pide, nos solicita y como por supuesto es nuestra necesidad vivir bajo los principios, vivir bajo la palabra de Dios, vivir en la inspiración del Espíritu Santo, vivir estando reglamentados por la Biblia, el manual de instrucciones para nosotros, todos, absolutamente todos los seres humanos. Todos necesitamos de Dios. Que hayan muchas personas que no lo crean así, que no lo vean necesario, bueno, esas personas pues no ven otras alternativas naturalmente, y siendo la mejor, solamente que recurran a Dios, como ya muchos lo hemos hecho, y estamos convencidos de que la única solución es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Y lo podemos hacer, pues, por supuesto, a través de su palabra, y siendo que es el Espíritu Santo el que nos da la iluminación, el que nos da la sabiduría, la inteligencia para entenderlo de esa manera. Un principio bíblico es una orientación que guía correctamente a la acción según nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ponle sentido, préstale atención, abre los ojos de tu entendimiento, oídos espirituales. Un principio bíblico es una orientación que guía correctamente a la acción según nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, nos dejó el mejor ejemplo a observar en sus enseñanzas. Se identifican los principios que aplicó para corresponder al amor del Padre. Eso es lo que venimos a seguir enseñando y por supuesto aprender. Yo mismo, te lo garantizo, estoy aprendiendo. No porque sea quien esté enseñando, transmitiendo estas meditaciones y estos temas tan hermosos, es porque yo no lo necesito. No, yo te digo, yo me considero humildemente, en el nombre del Señor Jesucristo, el más necesitado cuando se trata de enseñar, porque no es enseñar por enseñar. Tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo, dice la palabra de Dios. Entonces te das cuenta que tenemos un reto grandísimo. Todos los pastores, todos los ministros, todos aquellos que de una u otra forma representan a Dios a nivel universal, donde quiera que se encuentren, sean diáconos, sean siervos, sean cualquier persona que al interior de la iglesia quiera enseñar, son los primeros que tienen que aprender y someterse y sujetarse precisamente a la autoridad de Dios, a los principios precisamente. Bueno, entonces, con respecto a este punto vamos a ver algo que es muy importante y que precisamente nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Vamos a ver hoy un principio que nos permite entender sobre la exaltación, principio bíblico de la exaltación. Ahora, precisamente así lo vamos a llamar,
pero lo vamos a tener que estudiar con respecto a la palabra de Dios para entenderlo claramente y no caer en el error doctrinal de llevarlo a la práctica a la inversa, precisamente como no debe ser. Quiero invitarte para que precisamente vayamos a la palabra de Dios. Recuerde, a principio bíblico de la exaltación. Comencemos entonces leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículos 6 y 7. Dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Mira qué interesante. Y hay que aprenderlo a entender así tal cual. Mira, la Biblia se hace entender. No te alabes delante del rey. Nada hay porque nosotros tengamos que hacerlo. La Biblia nos lo dice claramente. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Vamos a leer también lo que nos enseña en 2 de Corintios capítulo 10, versos del 4 al 5. Vamos a leer y vamos a meditar, que es muy importante. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es experta en enseñarnos, y en este momento enseñarnos lo que tiene que ver con la exaltación. Sí, es verdad, la exaltación. Ahora, acuérdate de Jeremías 29:11. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza. ¿Cierto? No se alabe nada lo que no tiene que alabarse, dice el Señor. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. ¿Cierto? Mira qué tan importante lo que nos enlaza esa palabra de Dios. Entonces, de un lugar nos lleva para el otro, con el propósito, con el objeto de que entendamos que Dios es uno solo y que Él no se está contradiciendo. Así de un texto a otro haya diferencia de tiempos, de años, aún de miles de años, pero es el mismo. La palabra de Dios, ella misma dice, de ella misma, que es tanto en el pasado, presente y futuro, la única, y no cambia. Eso es una prenda de garantía, absolutamente, de que no podemos estar razonando, murmurando, criticando, o estar en dudas, a ver si creo o no creo. Simplemente tienes que tomar una decisión. Bueno, voy a tomar una decisión de leerla y le pido al Espíritu Santo que me ilumine y me dé la sabiduría que yo necesito para poder entenderla conforme a la palabra de Dios. Porque créeme que son muchísimas las personas que se han atrevido a leer la palabra de Dios como cualquier otro libro. Entonces realmente lo van a entender como ellos creen entenderlo o quieren entenderlo. Eso es una verdad errónea que han tenido muchas personas, y seguro que así seguirán haciendo, ¿cierto? Pero lo mejor que tú debes hacer, y cualquier persona que decida estudiar la palabra de Dios, es recurrir siempre a buscar la presencia de Dios y a pedirle al Espíritu Santo que le dé sabiduría, que abra los ojos del entendimiento para que la puedas entender conforme a Dios. ¿Te das cuenta? Porque es que es la palabra de Dios. Entonces nadie puede leerla y entenderla como quieran, porque va a estar errado, va a estar cometiendo error tras error, y así seguirá realmente hasta que se pueda corregir. De hecho, que si no se corrige, pues morirá engañado, precisamente teniendo un concepto equívoco de la palabra del Señor. Mira cómo este 2 de Corintios 10, 4, 5 dice en el verso 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Altivez. Entonces creen pensar que saben más que Dios. Creen pensar y por demás, obviamente, hablar y actuar con que no necesitan a Dios, y eso es algo delicado para cualquier ser humano, mejor dicho, para todo lo que es creación, todo, absolutamente lo que ha sido creado. Es un error absolutamente pensar así. Mejor que lo que tenemos que hacer,
nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como termina diciendo el verso, ¿cierto? Es así como tenemos que pensar, y entonces estaremos hablando y actuando realmente con respecto a lo que tiene que ver con la exaltación. No se alabe el sabio en la sabiduría, ¿no? ¿Qué tanto sabes tú de qué tema específicamente, tanto espiritual, que es tan extenso realmente este tema, o aún temas seculares? Pero aún así, todo hay que sujetarlo a la obediencia del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6 versículo 3 en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Mira qué interesante, ¿te das cuenta? No porque tú ayudas, no porque tú estás realmente siendo aún parte de la solución, es que te tienes que creer que eres importantísimo o importante, pues, para no exagerar. Pero la Biblia te dice, no. Te estás engañando con ese concepto. Es decir, no eres importante porque estás ayudando. Al menos no conforme a la palabra de Dios. No, porque el que se cree así, antes debería tumbar ese concepto, como te lo acabo de decir, según terminamos en 2 Corintios 10, 4 al 5, cuando dice: lleva mejor cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué consideras de ti mismo? Tú puedes decir, sí, yo soy muy inteligente, yo soy de muchas ideas, yo comprendo las cosas muy fáciles y veo que otras personas no lo hacen, y entonces yo les digo, yo los corrijo, yo les enseño esto. Bueno, perfecto, eso está bien, pero todo eso enseña la palabra de Dios, enseña el Dios que te creó, que te formó, el Dios creador. Te dice, todo eso llévalo sujétalo a la obediencia del Señor Jesucristo, porque en Él radica absolutamente todo, ¿cierto? Y Gálatas entonces te está diciendo, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Esto es como si porque tú ayudaras a muchas personas, entonces serías más que ellas. No, en absoluto. La Biblia te enseña las cosas claras y como son. Sentirnos importantes es un sentimiento muy humano, sí, es verdad. Sin embargo, para los cristianos debería ser suficiente exaltación el hecho de que fuimos creados a la imagen de Dios y a su semejanza. También que Jesús nos redimió y que somos su bendita iglesia. En eso sí deberíamos de sentirnos nosotros realmente, sí, orgullosos realmente por lo que somos, entendiendo de dónde salimos, pero siempre con la humildad intacta, siempre entendidos precisamente de dónde salimos y cómo nos hizo. Entonces, por eso te vuelvo a repetir, debería ser suficiente para nosotros los cristianos, por ejemplo, saber que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que Jesús nos redimió a nosotros al morir en la cruz, y que fruto de eso, según Juan 3:16, qué maravilloso ejemplo que no deja de ser ese maravilloso ejemplo de la palabra. Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese orden de ideas es lo que te estoy diciendo, que te redimió, me redimió a los que así lo hemos comprendido, lo aceptamos y nos sujetamos al Salvador, y que por supuesto nos constituimos en su santa iglesia, la que fue realmente redimida por precio, y por precio de cruz, porque así lo dice la misma palabra de Dios, que el Señor Jesucristo fue y tuvo muerte, y dice, y muerte de cruz, dándonos a entender que no fue cualquier clase de muerte, ¿cierto? Entonces, con respecto a esto, estudiemos, vamos a mirar a ver qué más podemos aprender acerca de nosotros mismos, pero ¿cómo? A los ojos de Dios, y asimismo poder entender el principio de la exaltación. Y vamos a ver un texto que es fenomenal, que es maravilloso. Te invito para que abras y ahí continúes, ves y busca en la palabra de Dios, en la Biblia que tienes allí enfrente de ti, Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Vamos a leer entonces Mateo 23, 1, 12. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo:
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque no es vuestro Padre, el que está en los cielos. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, recuerda, mira, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el principio, estamos viendo el principio de la exaltación, y aquí nos lo termina exponiendo el Señor Jesucristo, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, hay algo muy interesante en este principio. Ahora, como acostumbro a hacer y sé que ya tú lo sabes, quiero leerte el mismo texto en una versión un poco más comprensible en ciertas palabras y en ciertos términos, como lo es en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, la misma referencia a Mateo 23 del 1 al 12. Vamos a leerlo y entonces a partir de ahí vamos a escudriñar, vamos a estudiar qué es lo que nos está enseñando nuestro Salvador acerca de este principio. Listo, vamos a leer. Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a los discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Te das cuenta cómo la Biblia en sus diferentes versiones nos enseña a que comprendamos mejor la palabra de Dios, es decir, la voluntad de Dios? Y en estos casos así es como podemos determinar cómo es la voluntad de Dios. Buena, es agradable y es perfecta. Así es como tenemos que aprender a llevar a comprender precisamente muy bien la palabra de Dios. Entonces, este principio bíblico de la exaltación, quiero invitarte para que vamos a orar. Así vamos a terminar. Bueno, no te preocupes, mañana vamos a continuar. Te queda puntos suspensivos, ¿cierto? Mañana vamos a continuar y vamos a explicar precisamente por qué traemos a colación Mateo 23, 1, 12. Y mira que es algo que directamente está enseñando el Señor Jesucristo. De hecho, te lo voy a dejar de tarea. Mateo 23, 1, 12. Y lo puedes buscar en las versiones que tú conozcas. Y si no conoces más, pues es el momento que tienes para averiguar otras versiones de la Biblia, este mismo texto, y lo vas a leer varias veces
y seguramente mañana vas a entenderlo mucho mejor cuando te lo traiga a colación sobre el principio de la exaltación. Bendito sea el Señor. Quiero terminar como dice el texto, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué será mejor entonces? Acércate a Dios. Acércate a Dios con un corazón sincero, un corazón enseñable, sí, un corazón enternecido, un corazón moldeable. Acércate a Dios y le puedes presentar tu vida, le puedes decir: Padre, aquí estoy. Sí, tú eres mi único y verdadero Padre. No hay otro fuera de ti, Señor, a quien tengo por Dios y Padre de mi vida, porque por Cristo así lo soy. Y te quiero dar gracias con todo mi corazón, Señor, porque no estoy perdiendo tiempo, Señor bendito, al escuchar, oh Dios, estas meditaciones, Señor, oh Dios, porque tu palabra es intacta a través de ellas. Me acerco a ti, te estoy conociendo y te estoy entendiendo, Señor. Cada día comprendo qué es, de qué se trata, Señor. Oh Dios de la vida, oh Dios de los cielos, oh Dios, lo que tú quieres para mi vida. Cada día, oh Dios de los cielos, comprendo más y más gracias al Espíritu Santo. Quiero seguir disponiendo mi vida para que así, Señor bendito, oh Dios de los cielos, podamos continuar. Gracias te doy. Estoy atento a tu palabra, a seguir aprendiendo, para tu gloria, Señor, y para bendición de mi vida y de muchos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga a todos. Me alegra seguir estando a través de estas meditaciones cerca de ustedes y que ustedes igualmente estén aprendiendo cada vez más y más de conocer a Dios y poderlo entender. Se despide de ustedes este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huervas. Que tengan un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.